7 niños con los pies heridos y el estómago pegado a la espalda, arrastrados por una viuda esquelética en una carreta destartalada, en pleno desierto mexicano. Ningún llanto, ningún sonido, solo el crujir de las ruedas torcidas, rompiendo el silencio de la muerte. Ella se desvió hacia el camino que todos juraban estar maldito, empujando no solo madera vieja, sino el destino entero de su familia. Nadie entendía por qué una madre hambrienta elegiría cruzar el lugar donde tantos desaparecieron sin dejar rastro. Pero lo que ocurrió en aquel sendero olvidado fue algo que ni el propio desespero se atrevía a prever. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia de coraje. El sonido de la madera vieja arrastrándose contra la tierra seca no se parecía a nada humano. Era un chirrido constante, agónico, similar al de los huesos quebrándose bajo un peso insoportable. Aquella carreta no era un vehículo digno, sino un cajón de tablas podridas con ruedas desiguales que se negaban a girar al mismo ritmo, convirtiendo cada metro avanzado en una batalla física contra la gravedad y la fricción del suelo pedregoso. María no empujaba simplemente un objeto inerte, empujaba la única barrera física que existía entre sus 7 hijos y la muerte definitiva, aferrándose a los bordes astillados con una fuerza que no provenía de sus músculos, ya consumidos por la desnutrición, sino de un terror primitivo y absoluto que le impedía soltar la carga, pues sabía que si esas ruedas se detenían, quizás nunca volverían a moverse. Dentro del cajón, los niños no lloraban, porque el llanto es un lujo que requiere una energía calórica que sus cuerpos ya no poseían desde hacía semanas. Estaban apilados unos sobre otros como bultos de ropa vieja, una mezcla confusa de extremidades flacas y cabelleras sucias por el polvo del camino y la falta de agua. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras que parecían demasiado grandes para sus rostros calavéricos, observaban el horizonte con una quietud antinatural, esa resignación silenciosa que se instala en la infancia cuando el hambre deja de ser un dolor agudo en el estómago para convertirse en un estado permanente de la existencia, anestesiando cualquier otro deseo o queja. María tenía apenas 30 años, pero el espejo roto de su vida le devolvía la imagen de una anciana de 50, con la piel curtida y pegada al cráneo, como un pergamino seco a punto de romperse. La viudez en aquellos llanos de San Luis Potosí no era solo un estado civil, sino una sentencia de exclusión social inmediata, una marca invisible que la convertía en un estorbo para una sociedad que solo valoraba la mano de obra masculina, capaz de bajar a las minas o labrar la tierra. Desde que enterraron a su esposo, ella había dejado de ser mujer para convertirse en una cifra molesta. Una boca improductiva, rodeada de otras 7 bocas pequeñas, que nadie en la región estaba dispuesto a alimentar por caridad cristiana. El rechazo había sido metódico y carente de cualquier dramatismo teatral. Simplemente les habían cerrado las puertas, una tras otra, con la frialdad burocrática de quien espanta una mosca. No hubo gritos ni insultos cuando el capataz de la hacienda, don Anselmo, les ordenó desalojar el pequeño jacal de adobe donde habían vivido, sino una orden seca, acompañada de la supervisión de 2 peones armados, para asegurarse de que no se llevaran nada que perteneciera al patrón. María había salido de allí con lo puesto, y esa carreta miserable que había rescatado de la basura, cargando a sus hijos como quien carga los restos de un naufragio, caminando hacia ninguna parte, mientras el polvo se levantaba tras sus pasos,
borrando cualquier rastro de que alguna vez hubieran pertenecido a ese lugar. El dolor en las manos de María era una constante sorda. Las astillas de la madera se habían clavado en sus palmas hacía horas, mezclándose con ampollas reventadas que sangraban, manchando el manubrio improvisado. Sin embargo, su mente había bloqueado la señal de dolor físico para concentrarse únicamente en el ritmo hipnótico de sus propios pies, uno delante del otro, inhalar polvo, exhalar miedo, empujar. Su cuerpo estaba en un estado de colapso técnico, consumiendo sus propias reservas vitales, quemando músculo para mantenerse en pie, funcionando puramente por inercia y por el instinto biológico de proteger a la prole, ignorando el mareo que a veces nublaba su vista y hacía que el horizonte oscilara peligrosamente. José, el mayor de los varones con apenas 9 años, intentó en 2 ocasiones bajarse de la carreta para ayudar a su madre, avergonzado de ser una carga más en aquel viacrucis. Pero sus piernas, delgadas como ramas secas de mezquite, temblaron violentamente al tocar el suelo, incapaces de sostener su propio peso, obligando a María a detenerse y con una brusquedad nacida de la desesperación, volver a subirlo al cajón. No hubo palabras tiernas en ese gesto, solo una mirada dura y urgente que le ordenaba sobrevivir y guardar las pocas fuerzas que le quedaban, porque María sabía que si uno de ellos caía al suelo y no podía levantarse, ella no tendría la fuerza física para cargarlo en brazos. El paisaje alrededor era un testigo mudo y hostil, una extensión interminable de tierra quebrada y arbustos espinosos que no ofrecía ni sombra ni consuelo. El sol caía a plomo, vertical y castigador, evaporando la poca humedad de sus cuerpos y secando las gargantas hasta que tragar saliva se sentía como tragar vidrio molido. No había nadie en kilómetros a la redonda, ningún alma caritativa, ningún viajero, solo el viento caliente que silbaba entre las piedras y los zopilotes que empezaban a trazar círculos perezosos en lo alto del cielo, pacientes, esperando el desenlace inevitable que la naturaleza impone a los débiles que se atreven a cruzar el desierto sin provisiones. La decisión de tomar aquel camino no había sido fruto de una planificación racional, sino el resultado de haber agotado todas las opciones posibles en el mundo de los vivos y los cuerdos. Habían pasado por 3 pueblos en los últimos días, y en todos habían encontrado el mismo muro de indiferencia, el mismo miedo en los ojos de los habitantes, que, marcados por las secuelas de la revolución, veían en cada forastero una amenaza o una boca que les quitaría el pan de sus propios hijos. María había entendido entonces que la civilización no tenía lugar para ellos, que la ley de los hombres la había condenado a desaparecer silenciosamente en la orilla de un camino cualquiera. Fue esa certeza brutal la que endureció su corazón y secó sus lágrimas, transformando su angustia en una determinación fría y calculadora. Si el mundo de la gente decente no los quería, entonces buscaría refugio en los lugares malditos, en las tierras donde nadie se atrevía a entrar por miedo a las leyendas y a la violencia. Recordó los susurros sobre don Melquiades, el viejo loco de la sierra, el hombre que supuestamente disparaba a todo lo que se movía, y pensó que una bala rápida sería un final más misericordioso para sus hijos que la agonía lenta del hambre que les devoraba las entrañas día tras día. Al llegar a la bifurcación del camino, donde la vereda principal seguía hacia la seguridad de la nada y un sendero pedregoso y empinado subía hacia la sierra prohibida, María se detuvo por un instante. Miró a Rosita, la más pequeña, cuyos labios estaban partidos y blancos por la deshidratación severa, y sintió cómo el miedo se disipaba para dar paso a una temeridad absoluta. Giró la carreta con un esfuerzo sobrehumano hacia el camino del olvido, ignorando el sentido común y la prudencia,
cruzando una línea invisible de la que sabía que no habría retorno, dispuesta a enfrentar al diablo en persona si eso significaba una mínima posibilidad de agua o un techo para sus hijos. El ascenso por la vereda no fue una caminata, sino una declaración de guerra contra la gravedad, donde cada metro ganado se pagaba con un ardor muscular que subía desde las pantorrillas hasta la nuca. Las ruedas de la carreta, diseñadas para terrenos planos y cargas ligeras, chocaban violentamente contra las rocas sueltas del sendero, obligando a María a usar todo el peso de su cuerpo como contrapeso para evitar que el vehículo retrocediera y se perdiera en el abismo. No había ritmo ni cadencia en su avance, solo una sucesión de empujones brutales y pausas jadeantes, donde el aire ralo de la altura entraba en sus pulmones como cuchillas heladas, recordándole que estaban entrando en un territorio donde la vida humana no era bienvenida ni prevista por la naturaleza. A medida que ganaban altura, el paisaje cambiaba sutilmente, volviéndose más hostil y retorcido, con árboles de troncos negros que parecían espectros congelados en medio de una danza grotesca. El sonido del viento cambió su tono, dejando de ser un silbido para convertirse en un aullido grave que se colaba por las grietas de la sierra, presagiando la llegada de una noche que no traería descanso. La luz del sol, que horas antes había sido un verdugo implacable, comenzó a retirarse con una rapidez traicionera, tiñendo el cielo de un violeta profundo y frío que, lejos de ofrecer consuelo, anunciaba la llegada de un enemigo aún más letal para los cuerpos desnutridos, la hipotermia de la montaña. María sentía que sus manos se habían fusionado con la madera del manubrio, perdiendo la sensibilidad en los dedos, convertidos en ganchos rígidos que solo sabían aferrarse. Su mente empezaba a jugarretas peligrosas, proyectando sombras que se movían en el rabillo del ojo, figuras que podían ser recuerdos de su esposo muerto, o simplemente alucinaciones provocadas por la fatiga extrema. Sin embargo, no se permitió el lujo de la locura. Cada vez que su conciencia amenazaba con desconectarse, miraba hacia el interior del cajón y contaba 7 cabezas, 7 respiraciones débiles, que eran la única ancla que la mantenía atada a la realidad tangible de aquel infierno de piedra. Los niños, que durante el calor del día habían permanecido en un estupor letárgico, comenzaron a reaccionar ante el cambio de temperatura con un instinto animal de conservación. Se ovillaron unos contra otros buscando el calor residual de sus cuerpos, formando una masa compacta de extremidades y trapos sucios en el centro de la carreta. No se quejaban, porque el frío les castañeteaba los dientes y les entumecía las mandíbulas, robándoles la capacidad de articular palabras, reduciendo su comunicación a pequeños gemidos involuntarios que se escapaban con cada ráfaga de viento helado que barría la ladera expuesta sin ninguna barrera natural que los protegiera. Cuando la oscuridad cayó por completo, fue absoluta, una negrura espesa que devoró el camino y borró las referencias visuales, obligando a María a detener la marcha por puro instinto de supervivencia, para no despeñarse por algún barranco invisible. Estacionó la carreta bajo la protección precaria de un peñasco saliente, un techo de roca que apenas los resguardaba del sereno, pero no del frío penetrante, que parecía emanar del propio suelo. Allí, en medio de la nada, la soledad se hizo física, una presión en el pecho que le confirmaba que estaban más lejos de la civilización de lo que jamás habían estado, a merced de una noche que prometía ser eterna. El frío de la sierra de San Luis Potosí no es un frío que simplemente congela la piel, es una presencia que busca los huesos, que se filtra por la ropa raída y se instala en la médula. María vio cómo Rosita y el pequeño Miguel comenzaban a temblar con espasmos violentos, sus labios tornándose de un azul alarmante bajo la pálida luz de las estrellas. Sabía que si no lograba elevar su temperatura corporal pronto, no despertarían al amanecer. El sueño dulce y traicionero de la congelación se los llevaría sin dolor,
apagándolos como velas consumidas por una corriente de aire. No había leña seca cerca, ni fuerzas para buscarla, ni cerillos para encender un fuego que, de todas formas, podría atraer peligros no deseados. Fue entonces cuando María tomó la única decisión posible en su inventario de miserias. Se quitó su propio rebozo, una tela gastada de lana que era su única barrera contra la intemperie, y con movimientos rápidos y decididos comenzó a cubrir a los tres más pequeños, envolviéndolos como si fueran tesoros frágiles. No se detuvo ahí. Se quitó el suéter remendado que llevaba sobre el vestido, quedando apenas con una capa de tela fina sobre la piel, y lo usó para tapar las piernas de José y los medianos. Se quedó expuesta al viento cortante, sacrificando su propio calor térmico en una transacción biológica desesperada, apostando su propia vida a cambio de unas horas más de resistencia para su prole. Para sobrevivir ella misma y aportar el último grado de calor necesario, María se metió en la carreta con ellos, apretujándose en el poco espacio libre, abrazando el bulto colectivo de sus hijos con su propio cuerpo, convirtiéndose en una manta humana, un escudo de carne y hueso contra la noche. Sentía los codos huesudos de los niños clavándose en sus costillas, el olor a sudor rancio y a polvo, pero también sentía el latido débil de sus corazones contra el suyo, una percusión asincrónica que le recordaba por qué estaba soportando aquel martirio. Tiritaba violentamente, sus dientes chocaban sin control, pero no soltó el abrazo ni por un segundo, transfiriendo cada caloría que su cuerpo generaba hacia ellos. Desde la oscuridad circundante, comenzaron a llegar los sonidos de la fauna nocturna, recordatorios de que no estaban solos en la montaña. El aullido de los coyotes se escuchó primero lejos, luego inquietantemente cerca, una risa histérica y hambrienta que hizo que los niños se tensaran bajo las mantas improvisadas. María sabía que esos animales podían oler la debilidad y la muerte a kilómetros de distancia, y que un grupo de niños y una mujer agotada eran una presa fácil. Mantuvo los ojos abiertos, fijos en la negrura, con una piedra afilada en la mano derecha oculta bajo los trapos, lista para golpear, morder o matar si algo se atrevía a acercarse al borde de la carreta. En esas horas muertas de la madrugada, cuando el frío es más intenso y la esperanza más frágil, María no rezó plegarias convencionales de iglesia. Su diálogo interno fue más primitivo, una negociación seca y directa con el destino, o con Dios, si es que Dios miraba hacia esos rincones olvidados. Prometió que si el sol volvía a salir y sus hijos despertaban, ella tendría la fuerza para enfrentar al viejo Melquiades, soportaría sus balas o su ira, haría lo que fuera necesario, se humillaría o pelearía, pero no permitiría que esa noche en la montaña fuera el final de su historia. No pidió milagros, solo pidió tiempo, una mañana más, una oportunidad más de seguir empujando esa maldita carreta. El amanecer llegó sin calidez, una luz grisácea y anémica que se derramó sobre las piedras como leche cortada, revelando la magnitud del desierto que los rodeaba. María abrió los ojos, si es que alguna vez los había cerrado del todo, y sintió que sus pestañas estaban pegadas por la escarcha del sereno. No hubo celebración por haber sobrevivido a la noche, solo una verificación mecánica y urgente. Tocó las mejillas de Rosita, luego el pecho de Miguel, buscando el ritmo vital bajo la ropa amontonada. Estaban fríos, rígidos como muñecos olvidados a la intemperie, pero respiraban. El aire salía de sus bocas en pequeñas nubes de vapor, la única prueba visible de que la vida aún circulaba por esos cuerpos diminutos que se negaban a apagarse a pesar de la insistencia del clima. Ponerse en pie fue un acto de violencia contra su propia anatomía. Sus rodillas crujieron con un sonido seco,
y su espalda protestó con punzadas agudas que le recorrieron la columna vertebral. Sin embargo, no se permitió ni un segundo de duda o autocompasión. El sol pronto dejaría de ser un aliado tímido para convertirse de nuevo en el verdugo abrasador del mediodía, y debían llegar a la hacienda antes de que el calor los liquidara en el camino. Despertó a los niños mayores con sacudidas suaves pero firmes, ignorando sus quejas somnolientas y el llanto sordo de los más pequeños que despertaban al dolor del hambre renovada. «Ya casi llegamos», mintió con voz ronca, sabiendo que la distancia no se mide en kilómetros, sino en la voluntad que queda para recorrerlos. El último tramo del sendero se aplanaba ligeramente, desembocando en una meseta yerma, donde la vegetación parecía haber sido estrangulada por alguna fuerza invisible. Allí, recortada contra el cielo pálido de la mañana, apareció la propiedad de don Melquiades. No se parecía a las haciendas prósperas del valle, con sus muros blancos y jardines cuidados. Esto era un cadáver arquitectónico, una estructura de adobe y piedra oscura que parecía haber brotado de la tierra como un tumor maligno. Los árboles que la rodeaban eran esqueletos negros de mezquites muertos, con ramas retorcidas que arañaban el aire como dedos suplicantes, testigos mudos de una sequía o una maldición que había bebido la savia del lugar hacía mucho tiempo. Una reja de hierro forjado, oxidada y vencida por el peso de los años, marcaba el límite entre el mundo de los vivos y aquel dominio de silencio. Colgando de uno de los barrotes, un letrero de madera carcomida se mecía con el viento, mostrando apenas unas letras rojas, casi borradas por el sol y la lluvia, que formaban una advertencia inequívoca: prohibido el paso. No era un aviso legal, era una amenaza territorial, el gruñido de una bestia que marca su guarida. María detuvo la carreta frente al umbral, sintiendo cómo el miedo ancestral se le anudaba en la garganta, ese instinto que grita a los humanos que no entren en lugares donde la muerte se siente tan presente y cómoda. Los niños, percibiendo la tensión en la rigidez de la espalda de su madre, guardaron un silencio absoluto, asomando apenas los ojos por encima del borde de la carreta. Miraban la casa grande con una mezcla de curiosidad infantil y terror, notando las ventanas rotas que parecían cuencas vacías, observándolos desde la oscuridad del interior. No había movimiento, no había humo saliendo de la chimenea, no había perros ladrando, solo un silencio denso y pesado que aplastaba los oídos, roto únicamente por el chirrido metálico de la reja cuando María, tras tomar una bocanada de aire profundo, empujó la hoja entreabierta para abrirse paso hacia el patio de tierra compactada. Avanzaron 10 metros, 20, adentrándose en la boca del lobo con la lentitud de una procesión fúnebre. Las ruedas de la carreta resonaban en el suelo duro como tambores de guerra, anunciando su intrusión a cualquier cosa que habitara esas ruinas. María mantenía la vista fija en la puerta principal de la casona, una madera maciza y oscura que permanecía cerrada, esperando el grito, el insulto o la orden de largarse. Pero la respuesta del lugar no fue verbal, fue un estruendo seco y atronador que partió la mañana en dos, un sonido explosivo que hizo vibrar el suelo y congeló la sangre en las venas de todos los presentes, antes de que sus cerebros pudieran procesar lo que estaba ocurriendo. ¡Bam! El disparo no fue dirigido a ellos, sino al aire, una detonación de advertencia que liberó una nube de humo gris hacia el cielo y provocó una estampida de cuervos que salieron graznando de los aleros del techo. Los niños en la carreta se lanzaron al fondo del cajón en un acto reflejo de pánico puro, cubriéndose la cabeza con las manos. Mientras Rosita soltaba un alarido agudo que se perdió en el eco del disparo, rebotando contra las piedras. María no se tiró al suelo. Sus piernas se clavaron en la tierra y sus manos apretaron el manubrio hasta que los nudillos se pusieron blancos,
paralizada, no por la cobardía, sino por la certeza de que correr ya no era una opción viable. El eco del disparo se disipó lentamente, dejando un zumbido agudo en los oídos y un olor acre a pólvora quemada que se mezcló con el aire limpio de la sierra. La puerta de la casona se abrió con un gemido largo de bisagra sin aceite, revelando un rectángulo de oscuridad absoluta del que comenzó a emerger una figura. No caminaba rápido, sus pasos eran pesados, deliberados, el andar de alguien que no tiene prisa, porque sabe que es el dueño absoluto de la situación y del destino de quien se atreva a pisar su suelo. Las botas golpearon las tablas del porche con un ritmo que sonaba a ascendencia, acercándose hacia la luz del sol que ahora parecía juzgarlos a todos. Don Melquiades salió de las sombras como un gigante bíblico, un hombre cuya estatura y presencia física desmentían los rumores de su decrepitud. Llevaba una barba blanca y enmarañada que le llegaba al pecho, sucia y salvaje como nido de pájaros, y vestía ropas que alguna vez fueron elegantes, pero que ahora colgaban de su cuerpo ancho como harapos de un espantapájaros olvidado. En sus manos, grandes como palas y llenas de manchas de vejez, sostenía una escopeta de doble cañón que aún humeaba, el metal brillando opacamente bajo la luz de la mañana. Sus ojos, hundidos bajo cejas pobladas y canosas, no mostraban locura frenética, sino una furia fría y lúcida, la mirada de un animal acorralado que ha decidido dejar de huir. Se detuvo en el borde del porche, elevado sobre ellos como un juez en su estrado, y recorrió con la mirada la carreta miserable y a la mujer esquelética que se atrevía a desafiar su aislamiento. No hubo titubeo en su voz cuando habló. Su tono era profundo, rasposo como piedras frotándose entre sí, cargado de una hostilidad que había sido cultivada durante años de soledad y amargura. Levantó ligeramente el cañón del arma, apuntando no al cielo, sino al espacio vacío entre él y María, y soltó la pregunta que flotaba en el aire cargado de tensión, una pregunta que no esperaba respuesta, sino huida. «¿Buscas la muerte, mujer?» María no retrocedió ni un milímetro ante el cañón oscuro que la apuntaba, aunque su instinto biológico le gritaba que corriera hacia el desierto. Sus piernas, debilitadas por días de marcha y noches de frío, encontraron una firmeza extraña, anclándose en la tierra compactada del patio como las raíces de un árbol seco que se niega a ser arrancado por la tormenta. El miedo estaba allí, palpable y frío en su estómago, pero había sido superado por una emoción mucho más poderosa y antigua, la certeza absoluta de que no había otro lugar a donde ir. Miró a los ojos inyectados en sangre del viejo, ignorando el arma, y sostuvo su mirada con la intensidad de quien ya ha visto el rostro de la muerte tantas veces que ha dejado de impresionarse por sus herramientas humanas. Soltó el manubrio de la carreta lentamente, mostrando las palmas de sus manos vacías y ensangrentadas, un gesto que no era de rendición, sino de honestidad brutal. Dio un paso al frente, cruzando la distancia de seguridad que Melquiades había establecido con su disparo, y su voz salió de su garganta seca no como un susurro suplicante, sino con la textura rasposa de la grava. «La muerte ya nos viene siguiendo desde hace 3 días, señor», dijo, pronunciando cada palabra con una claridad que cortó el aire tenso de la mañana. «Si nos va a matar, hágalo ya, y ahórrenos la agonía, porque mis hijos tienen hambre y sed, y yo no voy a dar ni un solo paso atrás hacia ese camino maldito». El viejo se quedó paralizado, como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho, en lugar de una respuesta verbal. Estaba acostumbrado al terror, a los intrusos que huían despavoridos ante su sola presencia, a las leyendas que lo pintaban como un monstruo irracional devorador de hombres. Pero aquella mujer esquelética, que apenas se mantenía en pie por la fuerza de su voluntad, lo estaba desafiando con una dignidad que él había olvidado que existía en el mundo exterior. Bajó la escopeta unos centímetros, no por misericordia, sino por la confusión genuina de encontrarse frente a algo que su mente amargada no lograba clasificar inmediatamente en la categoría de amenazas. Melquiades avanzó con pasos pesados hacia la carreta, el crujido de sus botas rompiendo el silencio sepulcral que había seguido a la voz de María.
se asomó por el borde de madera astillada, esperando encontrar armas, herramientas de robo, o quizás hombres escondidos. Pero lo que sus ojos vieron fue un cuadro de miseria que le heló la sangre más que cualquier invierno. Vio 7 pares de ojos infantiles, grandes y aterrorizados, clavados en él desde la penumbra del cajón. Vio piel pegada a los huesos, labios partidos por la deshidratación, y cuerpos temblorosos cubiertos con harapos que alguna vez fueron ropa. No había malicia en esa carga, solo una fragilidad extrema que gritaba auxilio sin emitir sonido. El olor que emanaba de la carreta golpeó a Melquiades con la fuerza de un recuerdo reprimido. Era el olor agrio del sudor antiguo, del polvo acumulado y de la enfermedad latente. Un aroma dulzón y podrido que él conocía demasiado bien. Por un instante, la imagen de los niños se superpuso con los fantasmas de su propia memoria, devolviéndolo a los días oscuros de la fiebre que había arrasado su hogar años atrás. Sintió una náusea repentina, no por asco hacia ellos, sino por el dolor agudo de reconocer esa mirada perdida. Esa resignación silenciosa ante el sufrimiento que solo se ve en quienes han dejado de esperar que el mundo sea un lugar amable. El gigante retrocedió un paso, bajando el arma completamente hasta que el cañón apuntó al suelo, aunque su rostro permaneció endurecido, una máscara de piedra tallada para ocultar cualquier grieta emocional. No podía dispararles, eso estaba claro. Su código moral, aunque retorcido por el aislamiento, no le permitía asesinar a la inocencia, pero tampoco quería esa intrusión en su santuario de dolor. Se debatió internamente durante unos segundos eternos, luchando entre el impulso humano de ayudar y el deseo egoísta de mantener su soledad intacta. Mientras María esperaba inmóvil, observando cómo la batalla se libraba detrás de los ojos oscuros del viejo. «No tengo nada para darles», gruñó finalmente Melquiades, su voz sonando como el arrastre de cadenas oxidadas, evitando mirar directamente a los niños para no humanizarlos. Se dio la vuelta con brusquedad, dándoles la espalda como si su presencia le ofendiera, y señaló con un gesto vago hacia una estructura de madera oscura y vencida que se alzaba a unos 50 metros de la casa principal. «Pueden quedarse en el granero viejo. Hay techo y paja. Es más de lo que merecen por invadir propiedad ajena. Pero escuche bien, mujer. Si tocan algo que no es suyo, si se acercan a la casa grande, los echo a los perros antes de que toquen el suelo». Aquella no fue una bienvenida cálida, ni un acto de caridad cristiana. Fue una prueba de resistencia, una concesión hecha a regañadientes para lavar su conciencia sin comprometer su corazón. María no sonrió, ni se deshizo en agradecimientos hipócritas que sabía que el viejo despreciaría. Simplemente asintió con la cabeza, aceptando los términos de aquel contrato tácito de supervivencia. Volvió a tomar el manubrio de la carreta, ignorando el dolor renovado en sus manos, y empujó el vehículo hacia el granero señalado. Sintiendo la mirada pesada de Melquiades clavada en su nuca, hasta que desapareció dentro de la casona, cerrando la puerta con un golpe seco. El granero era un lugar lúgubre, un esqueleto de madera donde la luz del sol entraba filtrada por las grietas de las tablas, creando patrones de polvo que danzaban en el aire viciado. Olía a heno podrido, a excremento de ratas y a humedad antigua, un olor penetrante que habría hecho retroceder a cualquiera en circunstancias normales, pero que para María olía a salvación. No había lujos, ni camas, ni calor de hogar, solo un espacio vacío y sucio, protegido del viento directo. Soltó la carreta en el centro del lugar y ayudó a bajar a los niños uno por uno, sus piernas débiles cediendo al tocar el suelo firme después de días de encierro en el cajón de madera. Sin perder un segundo, María comenzó a transformar aquel rincón inhóspito en un refugio temporal. Con sus propias manos, apartó la paja húmeda y sucia para limpiar un área en la esquina más protegida,
barriendo el suelo con una rama seca que encontró tirada. Acomodó los sacos vacíos que traían como colchones improvisados y sentó a los niños en círculo, transmitiéndoles con su calma forzada que estaban seguros, que el monstruo de la casa grande no les haría daño mientras se mantuvieran invisibles. Afuera, el sol seguía su curso indiferente sobre la sierra, pero adentro, en la penumbra del granero, una familia rota comenzaba a respirar de nuevo, aferrándose a la promesa frágil de un techo prestado. La primera noche en el granero no trajo consigo el alivio del descanso, sino una vigilia tensa marcada por los sonidos de la fauna menor que reclamaba su territorio invadido. Las ratas corrían por las vigas altas, sus chillidos agudos y el rascar de sus patas pequeñas ponían los nervios de punta a los niños, quienes se aferraban a las faldas de María cada vez que una sombra se movía en la penumbra. Afuera, el sol seguía su curso indiferente sobre la sierra, pero adentro, en la penumbra del granero, una familia rota comenzaba a respirar de nuevo, aferrándose a la promesa frágil de un techo prestado. No había luz artificial, pues no tenían velas ni lámparas, así que la oscuridad era total y opresiva, apenas rota por los rayos de luna que se filtraban por las tablas podridas como cuchillos de plata. María permaneció sentada contra la pared, con los ojos abiertos y secos, escuchando el rugido de los estómagos vacíos de sus hijos, un sonido biológico que le dolía más que cualquier golpe, recordándole que el techo sobre sus cabezas no resolvía el problema urgente de la inanición que los consumía desde adentro. Al despuntar el alba, antes de que el sol calentara la tierra, María salió del granero como una sombra furtiva, moviéndose con el sigilo de un animal que teme despertar al depredador dueño de la casona. Se dirigió hacia el monte bajo que rodeaba la propiedad, evitando cruzar la línea visual de las ventanas de Melquiades, buscando desesperadamente algo que la tierra seca pudiera ofrecer. Sus manos, ya lastimadas, escarbaron entre los nopales y matorrales espinosos, ignorando las agujas que se le clavaban en la carne, recolectando tunas silvestres, algunas raíces comestibles y quelites que crecían a la orilla del arroyo seco. No era una cosecha digna, era comida de cabras, pero en su mente de madre desesperada, aquello se transformaba en el único banquete posible para engañar a la muerte un día más. El acceso al agua se convirtió en una operación militar silenciosa. Había un viejo pozo de piedra cerca de los corrales, con un cubo oxidado que chirriaba escandalosamente al bajar. María instruyó a José para que vigilara la casa grande, mientras ella sacaba el agua, haciéndolo con una lentitud exasperante para minimizar el ruido, sintiendo en la nuca la presión de ser observada. El agua estaba turbia y olía a tierra, pero la bebieron con avidez, limpiándose el polvo de los rostros con las manos húmedas. Un acto instintivo de dignidad humana, para no sentirse completamente animales. Cada trago era un robo calculado. Una transgresión a las reglas del viejo que María esperaba que él decidiera ignorar, apostando su vida a la indiferencia de aquel hombre solitario. Durante esos primeros días, la presencia de don Melquiades fue un fantasma tangible, una sombra que se movía detrás de las cortinas sucias de la casona principal, siempre vigilante, siempre distante. María sentía su mirada pesada sobre ella mientras intentaba remendar los harapos de los niños con una aguja vieja y un hilo deshilachado que había guardado en sus bolsillos. Nunca lo veía directamente, pero sabía que estaba allí, evaluando cada uno de sus movimientos, juzgando su miseria, o quizás simplemente esperando el momento en que cometieran un error para expulsarlos. Esa vigilancia constante creaba una atmósfera de tensión eléctrica, obligándola a mantener una postura de sumisión alerta, con la cabeza baja, pero los sentidos disparados, lista para proteger a su prole ante cualquier señal de agresión. Los niños aprendieron rápidamente las reglas brutales de su nuevo hogar,
No había lugar para juegos, risas o llantos ruidosos que pudieran molestar al ogro de la casa grande. Se movían por el granero y el patio trasero con una cautela antinatural para su edad, convirtiéndose en espectros pequeños que se deslizaban sin hacer ruido, reprimiendo sus impulsos infantiles bajo el peso del miedo. José, asumiendo una madurez forzada, ayudaba a su madre a limpiar las tunas, quitándoles las espinas con una piedra afilada, repartiendo los trozos de fruta fibrosa entre sus hermanos menores con una seriedad solemne, asegurándose de que los más pequeños comieran primero, imitando el sacrificio silencioso que veía en los ojos hundidos de su madre. La rutina se estableció sobre la base de la supervivencia mínima. María trabajaba sin descanso desde que salía el sol hasta que se ocultaba, buscando justificar su existencia en aquel lugar prestado. Limpió el granero, acomodó las herramientas oxidadas que encontró tiradas, deshierbó los alrededores inmediatas con sus manos desnudas, todo en un intento mudo de demostrarle al viejo que no eran parásitos, sino manos útiles dispuestas a pagar su estadía con sudor. Su cuerpo, sin embargo, caía en picada. La falta de alimento adecuado la hacía marearse cada vez que se levantaba rápido, y su piel había adquirido un tono grisáceo, pegada a los huesos de la cara, como una máscara de cera que se derrite lentamente bajo el calor implacable del desierto. En una ocasión, mientras María lavaba los pocos trapos que tenían en un recodo del arroyo, donde apenas corría un hilo de agua, tuvo la certeza de que Melquiades la observaba desde el porche. No se giró, pero escuchó el chasquido de un cerillo y olió el humo de tabaco negro flotando en el aire. Se mantuvo arrodillada en la orilla, frotando la tela contra las piedras hasta que sus nudillos sangraron, mezclando su sangre con el agua jabonosa, demostrando una tenacidad que iba más allá de la lógica. No pidió ayuda, no levantó la vista para suplicar comida. Simplemente continuó su labor con una furia mecánica, enviando un mensaje silencioso al viejo. No me voy a romper. No importa cuánto me observes, no me voy a romper. Las noches seguían siendo el peor tormento, cuando el frío de la sierra volvía a colarse por las rendijas del granero, y el hambre, engañada durante el día con agua y raíces, despertaba con violencia en los estómagos de los niños. María les contaba historias en susurros, cuentos inventados sobre banquetes y fiestas en pueblos lejanos, usando las palabras como alimento para sus mentes, mientras sus cuerpos tiritaban. Los abrazaba a todos, formando esa masa humana de calor compartido, y se quedaba despierta escuchando los pasos de Melquiades, que a veces, solo a veces, se escuchaban rondando cerca del granero, pasos pesados que se detenían, y luego se alejaban. Como si el viejo librara su propia batalla interna entre su misantropía y algo que aún quedaba vivo en su conciencia. La ropa de los niños, ya deteriorada por el viaje, comenzó a deshacerse en jirones, dejándolos cada vez más expuestos a los elementos y a la vergüenza. María usó los sacos de yute que encontró en el granero para confeccionar chalecos rústicos, cortando la tela áspera con un cuchillo mellado, frotando sus manos para suavizar las fibras antes de ponérselas a los pequeños. Parecían pequeños espantapájaros tristes, vestidos con basura, pero aquellos sacos les proporcionaron una capa extra contra el viento cortante. Melquiades vio esto una tarde, y por primera vez dejó algo en el poste de la cerca. Un montón de mantas viejas y apolilladas. No dijo nada. No hubo entrega en mano. Simplemente aparecieron allí. Un gesto anónimo, que María aceptó sin preguntas, cubriendo a sus hijos esa noche, con lágrimas de gratitud seca. Sin embargo, el clima en la sierra es traicionero y cambiante,
un enemigo caprichoso que no respeta treguas humanas. Hacia el final de la primera semana, el cielo, que había sido un domo de azul infinito y cruel, comenzó a llenarse de nubes oscuras y pesadas que bajaban de las cumbres como una marea de plomo. El aire se volvió denso, cargado de electricidad estática y de un olor metálico a ozono y tierra mojada. Los pájaros dejaron de cantar y el viento cesó de golpe, creando un vacío acústico que presagiaba violencia. María miró hacia arriba, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío habitual. Conocía esas tormentas, sabía que el granero viejo, con su techo vencido y sus tablas podridas, no resistiría la furia del cielo que estaba a punto de desatarse sobre ellos. La tormenta no comenzó con gotas tímidas, sino con una violencia repentina que golpeó el techo del granero como si miles de piedras fueran arrojadas desde el cielo simultáneamente. El viento, que minutos antes había sido una amenaza silenciosa, se transformó en un rugido ensordecedor que hacía temblar la estructura de madera podrida hasta sus cimientos, arrancando tejas sueltas y haciendo crujir las vigas principales como huesos sometidos a una tortura medieval. Dentro, el sonido era amplificado por la acústica del vacío, creando una cacofonía que anulaba cualquier intento de comunicación verbal, y sumía a los niños en un estado de pánico absoluto, aferrándose los unos a los otros mientras el polvo acumulado durante décadas caía sobre sus cabezas, sacudido por la vibración constante del edificio que amenazaba con colapsar. En cuestión de minutos, la fragilidad de su refugio quedó expuesta de la manera más cruel posible. El agua comenzó a filtrarse, no por una, sino por docenas de grietas en la techumbre, cayendo en chorros helados que golpeaban los cuerpos desnutridos sin piedad. No era lluvia normal, era agua de granizo, líquida y cortante, que empapaba los harapos y las mantas viejas en segundos, robándoles el poco calor corporal que habían logrado acumular durante el día. María corría de un lado a otro, intentando mover a los niños a zonas secas que desaparecían casi al instante, usando su propio cuerpo como paraguas inútil, sintiendo cómo la desesperación fría le subía por los pies, al notar que el suelo de tierra se estaba convirtiendo rápidamente en un pantano de lodo pegajoso y helado. El granero se convirtió en una trampa mortal. Las ratas, expulsadas de sus nidos inundados, corrían chillando entre las piernas de los niños, añadiendo un horror grotesco a la situación. Rosita lloraba con un sonido ahogado, tiritando con convulsiones tan fuertes que sus dientes parecían querer romperse, y José intentaba inútilmente tapar una gotera mayor con un saco de yute que ya pesaba toneladas por el agua absorbida. María miró a su alrededor, iluminada solo por los relámpagos que colaban su luz blanca y espectral por las hendiduras de la pared, y comprendió con una claridad aterradora que si se quedaban allí esa noche, amanecerían muertos de hipotermia o aplastados bajo el peso de un techo que ya se curvaba peligrosamente hacia adentro. La decisión no pasó por su cerebro racional, sino que brotó de sus entrañas maternas con la fuerza de un animal acorralado que decide atacar. Agarró a Rosita en brazos, ordenó a los mayores que se tomaran de las manos formando una cadena humana irrompible, y empujó la puerta del granero para salir a la intemperie. El viento la golpeó en la cara con la fuerza de un puñetazo, cegándola momentáneamente con la lluvia torrencial, y casi tirándola al suelo. Pero ella clavó los pies en el barro, inclinó la cabeza contra la tormenta y comenzó a avanzar hacia la única luz que existía en aquel universo de caos, la ventana tenue de la casona de don Melquiades. La travesía de 50 metros a través del patio se sintió como cruzar un océano en plena tempestad. El lodo les chupaba los pies, intentando retenerlos, y el viento aullaba con tal fuerza que parecía querer arrancarlos del suelo y lanzarlos contra los árboles muertos. Los niños resbalaban y caían, levantándose entre sollozos,
arrastrados por la mano firme de María, que no permitía que nadie se quedara atrás. No había espacio para el miedo a Melquiades. El terror a la naturaleza desatada había eclipsado cualquier temor humano. La escopeta del viejo era una amenaza hipotética, pero el frío del granizo era una sentencia de muerte inmediata que ya estaba ejecutándose sobre la piel azulada de sus hijos. Al llegar al porche de la casa principal, estaban empapados hasta la médula, temblando violentamente y cubiertos de lodo. María no dudó, no llamó con timidez, ni esperó ser invitada. Golpeó la madera maciza de la puerta con los puños cerrados, con una violencia nacida de la histeria, golpeando una y otra vez hasta que sus nudillos, ya lastimados por el trabajo de la semana, volvieron a sangrar. No gritaba pidiendo caridad, gritaba exigiendo vida. «Abra, por el amor de Dios, abra». Aullaba compitiendo con los truenos, mientras los niños se agolpaban contra la pared de la casa, buscando un resquicio de protección contra el diluvio que los azotaba por la espalda. Hubo un momento de silencio terrible tras los golpes, unos segundos eternos, donde María pensó que el viejo los dejaría morir allá afuera, ignorándolos como se ignora a un perro callejero en una noche de lluvia. Imaginó a Melquiades sentado frente al fuego, sordo a su sufrimiento, y sintió un odio tan puro y caliente que casi la hizo entrar en calor. Estaba a punto de buscar una piedra para romper una ventana, cuando escuchó el sonido pesado de los cerrojos moviéndose al otro lado de la madera. 1, 2, 3 golpes metálicos que sonaron a gloria, seguidos por el gemido de las bisagras que se abrían lentamente, luchando contra la presión del viento que empujaba hacia adentro. La puerta se abrió, y la luz cálida de una chimenea encendida los bañó de golpe, revelando la silueta inmensa de don Melquiades recortada contra el resplandor anaranjado del interior. No tenía la escopeta en la mano esta vez. Estaba de pie, con los brazos caídos a los costados, mirando el cuadro de miseria absoluta que tenía en su umbral. Una mujer que parecía un espectro de barro y 7 niños que temblaban como hojas, con los ojos desorbitados por el terror y el frío. El viejo no tenía expresión de furia, sino de una profunda perturbación, como si la realidad de la tormenta hubiera traído a su puerta algo que él no estaba preparado para enfrentar. María no le dio tiempo a hablar, ni a pensar, ni a rechazarla. Dio un paso hacia adelante, invadiendo su espacio personal con la ferocidad de una leona, y le gritó a la cara: «Mis hijos se van a ahogar. No me importa si me mata a mí. Tíreme a los perros si quiere, pero déjelos entrar a ellos. Tienen frío, maldita sea. Tienen frío». Su voz se quebró al final, transformándose en un sollozo seco y doloroso que venía desde el fondo de su pecho. Una súplica que no pedía perdón por existir, sino que reclamaba el derecho básico de sus hijos a no morir congelados en su patio. Melquiades no dijo nada. No hubo un discurso de bienvenida, ni una sonrisa, ni un gesto de amabilidad convencional. Simplemente, con un movimiento lento y pesado de su cuerpo masivo, se hizo a un lado, despejando la entrada. Fue un gesto mínimo, pero en ese contexto valía más que todo el oro del mundo. María empujó a los niños hacia adentro, hacia el calor, hacia la vida, y cruzó el umbral ella misma, sintiendo cómo el cambio brusco de temperatura golpeaba su piel entumecida. La puerta se cerró detrás de ellos, con un golpe sordo, dejando fuera la furia de la tormenta y encerrándolos en un silencio cálido que olía a leña quemada y a soledad antigua. Un silencio que estaba a punto de romperse para siempre. El interior de la casona no era el palacio de un rico hacendado, sino una caverna de sombras y recuerdos estancados, donde el aire parecía no haberse movido en una década. La única fuente de luz provenía de una chimenea monumental de piedra,
donde troncos enteros ardían con una intensidad que contrastaba dolorosamente con la oscuridad de los rincones. El suelo de madera, que alguna vez debió brillar con cera, ahora estaba cubierto por una capa fina de polvo gris, excepto en el lugar donde María y sus hijos estaban parados, creando un charco creciente de lodo y agua sucia, que se expandía como una mancha de tinta negra, profanando la santidad de aquel mausoleo privado. El silencio de la casa era diferente al del exterior. No era un silencio de vacío, sino de ausencia, pesado y denso como el agua profunda. El calor del fuego golpeó a los niños con una violencia física, provocando que sus cuerpos reaccionaran con espasmos incontrolables mientras la sangre volvía a circular por las extremidades congeladas. El dolor del deshielo era agudo, una punzada de agujas calientes bajo la piel, pero ninguno se quejó. Se amontonaron frente a las llamas instintivamente, extendiendo sus manos pequeñas y azules hacia el fuego, con el vapor comenzando a elevarse de sus ropas empapadas. María se quedó un paso atrás, vigilante, tiritando no por el frío, sino por la adrenalina que abandonaba su sistema, dejando tras de sí un agotamiento mortal que amenazaba con doblarle las rodillas allí mismo, frente al hombre que los observaba desde la penumbra. Don Melquiades no se quedó quieto regodeándose en su poder. Se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño, dirigiéndose hacia una alacena de madera oscura al fondo de la sala. María tensó los músculos, esperando que sacara un arma o una orden de expulsión. Pero lo que el viejo extrajo fue algo mucho más inesperado. Una hogaza de pan duro, un queso de cabra amarillento y una olla de hierro que colocó sobre las brasas de la chimenea. Sus movimientos eran bruscos, enojados, golpeando los objetos contra la mesa como si estuviera furioso con la comida misma, pero cada acción estaba dirigida a alimentarlos. Vertió leche en la olla con manos temblorosas, y el olor dulce de la leche caliente pronto llenó la habitación, compitiendo con el olor a perro mojado que emanaba de los intrusos. Cuando la leche estuvo lista, Melquiades sirvió 7 tazas de peltre despostilladas y cortó el pan en trozos irregulares con un cuchillo de monte, lanzando la comida sobre la mesa de madera rústica sin ninguna ceremonia. «Coman», ordenó con un gruñido bajo, sin mirar a nadie a los ojos, dándoles la espalda para regresar a su sillón de cuero desgastado frente al fuego. Los niños miraron a su madre, buscando permiso en sus ojos cansados, temerosos de que aquello fuera una trampa. María asintió levemente, un movimiento casi imperceptible de su barbilla, y entonces el hambre venció al miedo. Se abalanzaron sobre la mesa, no con voracidad animal, sino con una reverencia silenciosa, agarrando el pan con ambas manos como si fuera un objeto sagrado. El sonido de la habitación cambió. Ya no era solo el crepitar del fuego y el aullido del viento afuera, sino el sonido rítmico de bocas masticando y gargantas tragando líquido caliente. María no comió. Se quedó de pie, observando a sus hijos recuperar el color en las mejillas, sintiendo que cada bocado que ellos daban la alimentaba a ella también. Vio cómo Rosita cerraba los ojos al beber la leche, cómo José guardaba un pedazo de queso en su bolsillo instintivamente para después, y sintió una punzada de dolor y amor tan fuerte que tuvo que morderse el labio para no romper a llorar. Estaban vivos. Contra todo pronóstico, contra la naturaleza y contra la crueldad humana, estaban vivos y calientes. Desde su sillón, Melquiades los observaba por debajo de sus cejas pobladas, con la pipa apagada apretada entre los dientes. Su rostro, iluminado por los destellos naranjas de las llamas, había perdido la máscara de furia asesina para revelar un paisaje de arrugas profundas que eran mapas de una tristeza antigua. No había odio en su mirada mientras veía comer a los niños. Había algo peor: reconocimiento. Veía en ellos la fragilidad que él no había podido proteger en el pasado, y eso le causaba un sufrimiento visible, una tensión en la mandíbula y en los puños cerrados sobre los reposabrazos,
luchando contra la memoria que esos 7 cuerpos pequeños habían despertado violentamente en su casa vacía. María, sintiéndose un poco más segura al ver que el viejo no tenía intención de atacarlos, se permitió por primera vez levantar la vista y examinar el lugar que los acogía. La sala era un monumento al tiempo detenido. Había juguetes de madera cubiertos de polvo en una esquina, una mecedora con una manta de tejido a medio terminar, y herramientas de campo oxidadas adornando las paredes como reliquias. No era la casa de un loco desordenado, sino la de alguien que había dejado de vivir el día en que la vida se detuvo, conservando cada objeto en su lugar exacto, como un museo privado dedicado a una época feliz que ya no existía y que dolía recordar. Sus ojos recorrieron la estancia hasta detenerse en la repisa de piedra sobre la chimenea, el único lugar de la casa que parecía haber sido limpiado recientemente. Allí, alineadas con una precisión militar, había 7 velas blancas, consumidas hasta la mitad y apagadas hace mucho tiempo. Junto a ellas, en un marco de plata ennegrecida por el humo, descansaba una fotografía antigua, de tono sepia, que mostraba a una mujer joven de sonrisa tímida, rodeada por 7 niños de diferentes edades, vestidos con sus mejores ropas de domingo. María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una comprensión súbita que la golpeó con la fuerza de una bofetada física, dejándola sin aire. La aritmética del dolor era exacta y brutal. 7 velas, 7 niños en la foto, 7 hijos que ella había traído arrastrando desde el infierno. Miró a sus propios hijos comiendo en la mesa, y luego a la foto, y entendió por qué el viejo había disparado al aire, por qué los había mandado al granero, por qué su presencia era una tortura para él. No los odiaba por ser pobres o intrusos, los rechazaba porque eran un espejo vivo de lo que él había perdido. Cada risa, cada tos, cada movimiento de sus hijos era una puñalada en la herida abierta de Melquiades, una repetición cruel de una historia que él había intentado enterrar bajo capas de silencio y aislamiento en la montaña. Melquiades notó que María miraba la foto. El silencio en la sala se volvió denso, cargado de una electricidad estática, diferente a la de la tormenta. El viejo se levantó lentamente del sillón, sus articulaciones crujiendo, y se acercó a la repisa, tocando el borde del marco con un dedo tembloroso, un gesto de una ternura infinita que contrastaba con su apariencia de ogro. No se giró para mirarla cuando habló. Su voz era un susurro roto que apenas se escuchaba sobre el fuego, pero que retumbó en el corazón de María. Fue la fiebre española, dijo, y la frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Entró en esta casa como un ladrón invisible en 1918. Se los llevó a todos, a mi esposa y a mis 7 hijos, en una semana, uno por uno. La confesión de Melquiades no fue seguida por un abrazo cinematográfico, ni por palabras de consuelo vacías. El dolor de esa magnitud crea un campo de fuerza a su alrededor que repele cualquier intento de trivialización. María permaneció inmóvil, respetando la distancia física entre ellos. Entendiendo por fin que la brutalidad del viejo no era maldad, sino una costra defensiva, un tejido cicatrizal endurecido sobre una herida que nunca había dejado de sangrar. Aquel hombre no era un monstruo que odiaba a los niños, era un padre aterrorizado por la memoria, un hombre que había visto cómo su mundo se desmoronaba en 7 ataúdes pequeños y había decidido que la única forma de no morir de pena era matar cualquier posibilidad de volver a sentir afecto. María miró la foto, luego a sus hijos dormidos sobre la alfombra raída, y sintió una conexión profunda y dolorosa con aquel extraño. Ambos eran sobrevivientes de naufragios diferentes, aferrados a los restos de sus vidas. Esa noche nadie regresó al granero. El contrato tácito de la tormenta se extendió al silencio de la madrugada. Melquiades se retiró a su habitación sin decir una palabra más,
dejando la puerta entreabierta, un gesto que en su lenguaje de aislamiento equivalía a una invitación formal. María acomodó a los niños cerca del calor residual de la chimenea, cubriéndolos con las mantas secas que el viejo había dejado caer antes de irse. No durmió. Se quedó sentada vigilando el fuego, alimentando las llamas con troncos de mezquite, escuchando la respiración rítmica de 7 niños vivos, que llenaban el vacío acústico de la casona. Un sonido que para el dueño de la casa debió ser al mismo tiempo un tormento y una canción de cuna olvidada. Al día siguiente, la tormenta se había disipado, dejando tras de sí un cielo de un azul insultante y limpio, como si la naturaleza pidiera disculpas por la violencia de la noche anterior. La luz del sol entraba ahora por las ventanas sin cortinas, iluminando sin piedad el polvo y el abandono de la sala, exponiendo la realidad de una vida detenida en el tiempo. María no esperó órdenes, ni pidió permiso. Cuando Melquiades bajó las escaleras con los ojos hinchados por el insomnio, la encontró barriendo el suelo con una escoba de ramas, moviendo los muebles, abriendo las ventanas para que saliera el olor a encierro y entrara el aire fresco de la sierra. No lo hizo como una sirvienta pagando una deuda, sino como una mujer que necesita poner orden en el caos para sentir que tiene control sobre su destino. El viejo se detuvo en el último escalón, observando la invasión doméstica con una mezcla de irritación y resignación. Vio a José cargando leña nueva, a Rosita limpiando la mesa con un trapo húmedo, a los otros niños corriendo por el patio persiguiendo a las gallinas que habían sobrevivido al granizo. Su primera reacción instintiva fue gritar, imponer su soledad de nuevo, expulsar ese ruido ajeno que amenazaba su paz de cementerio. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. La casa, que durante 10 años había sido una tumba fría, estaba caliente. Olía a café, a pan tostado y a vida humana. Y Melquiades, a su pesar, descubrió que tenía más hambre de ese calor que de su propio luto. Los días siguientes marcaron una transición lenta y torpe, llena de roces silenciosos y ajustes de fronteras. La carreta de madera, con sus ruedas chuecas y su estructura podrida, quedó abandonada en medio del patio, varada como un barco encallado que ya no necesita navegar. Nadie habló de irse, y Melquiades no volvió a mencionar a los perros. María asumió el control de la cocina y de la administración doméstica con una eficiencia militar, estirando las provisiones del viejo, remendando su ropa, obligándolo a comer caliente 3 veces al día. No le preguntaba qué quería, simplemente ponía el plato delante de él y lo miraba hasta que empezaba a comer, una batalla de voluntades que el viejo perdía sistemáticamente, quizás porque en el fondo quería perderla. Los niños, con esa intuición plástica de la infancia, comenzaron a perderle el miedo al gigante. Descubrieron que su gruñido era peor que su mordida y que, si se quedaban quietos el tiempo suficiente, él les permitía estar cerca. Una tarde, María encontró a Melquiades sentado en el porche, enseñándole a Miguel cómo tallar un silbato de madera con su navaja vieja. No sonreía, su rostro seguía siendo una máscara seria de concentración, pero sus manos grandes se movían con una delicadeza sorprendente, guiando los dedos pequeños del niño para que no se cortara. Fue una imagen fugaz, pero suficiente para que María comprendiera que el hielo se estaba rompiendo, que el invierno eterno de aquel hombre estaba empezando a ceder ante la primavera inevitable de la presencia infantil. La casona misma pareció despertar de su letargo. Las ventanas que habían permanecido cerradas durante una década ahora estaban abiertas de par en par, permitiendo que el viento de la sierra limpiara los rincones oscuros. María lavó las cortinas, sacudió las alfombras y, en un acto de audacia suprema, limpió el polvo de los juguetes antiguos que Melquiades guardaba como reliquias, colocándolos al alcance de sus hijos. El viejo vio a Rosita jugando con la muñeca de trapo que había pertenecido a su hija muerta. Se tensó, cerró los ojos y apretó los puños,
Pero no se la quitó. Dejó que la niña jugara, entendiendo quizás que los objetos solo tienen valor cuando hay manos vivas que los tocan, que honrar a los muertos no significa enterrar a los vivos con ellos. Poco a poco, la leyenda del ogro de la sierra comenzó a desmoronarse dentro de los muros de la propiedad, aunque afuera el mundo siguiera temiéndolo. María descubrió que Melquiades no estaba loco, estaba herido, que su violencia era miedo y que su aislamiento era un castigo autoimpuesto. Empezaron a hablar por las noches, conversaciones breves y secas frente al fuego, sobre la cosecha, sobre el clima, sobre el ganado perdido. Nunca hablaban del pasado, ni del de ella ni del de él. El pasado era un terreno minado que ambos acordaron tácitamente no pisar. Se centraron en el presente, en la tarea pragmática de sobrevivir al día siguiente, construyendo una rutina que se parecía peligrosamente a la felicidad, o al menos a la paz. La transformación física de la familia fue evidente. Los niños ganaron peso, sus costillas dejaron de marcarse contra la piel, y el brillo febril del hambre desapareció de sus ojos para ser reemplazado por la picardía natural de su edad. María también cambió, su espalda se enderezó, su cabello recuperó algo de brillo, y sus manos sanaron, aunque las cicatrices de la carreta quedarían para siempre en sus palmas, como un mapa de su éxodo. Ya no era la viuda desahuciada que pedía permiso para existir, se había convertido en la matriarca de facto de la hacienda, la columna vertebral que sostenía aquella estructura familiar improvisada y extraña, cosida con los hilos del trauma compartido. En el patio, la carreta de madera comenzó a ser devorada por la naturaleza. La hierba creció alrededor de las ruedas, enredaderas silvestres treparon por los costados, y el sol siguió curtiendo la madera hasta volverla gris plateada. Ya no era un vehículo, era un monumento. Cada vez que María pasaba junto a ella, la tocaba brevemente, un roce supersticioso y agradecido. Aquel cajón miserable había sido su ataúd y su arca de Noé. Había cargado con todo su dolor montaña arriba para depositarlo allí, en el fin del mundo, donde finalmente podía dejar de empujar. La carreta no se movería nunca más, porque el viaje había terminado. El tiempo en la sierra no se mide por calendarios colgados en la pared, sino por el desgaste de las piedras y el crecimiento de los mezquites. Los meses se convirtieron en años con una fluidez silenciosa, borrando poco a poco las huellas de la tragedia original bajo capas de rutina y trabajo compartido. Los 7 hijos de María dejaron de ser aquellos esqueletos temblorosos que habían llegado en una carreta fúnebre, para transformarse en jóvenes fuertes, curtidos por el sol y el aire limpio de la montaña, con manos que aprendieron a domar la tierra áspera con la misma destreza que el viejo Melquiades. La hacienda, que había sido un mausoleo de ventanas rotas y campos estériles, comenzó a reverdecer, no por milagro divino, sino por el sudor constante de 8 pares de manos que tenían una deuda de sangre con aquel suelo que les había dado una segunda oportunidad de vida. Melquiades envejeció, pero no se debilitó. Su cuerpo masivo simplemente se secó, volviéndose más fibroso y lento, como un árbol antiguo que se aferra a la ladera. En José, el mayor, encontró no un peón, sino un discípulo, y quizás la reencarnación del hijo que la fiebre le había robado. Se pasaban las tardes recorriendo los linderos de la propiedad, el viejo señalando con su bastón los nidos de las víboras, los ojos de agua ocultos y las rutas de los coyotes, transmitiéndole un conocimiento que no estaba escrito en ningún libro, sino grabado en la memoria de la tierra. No había abrazos ni palabras dulces entre ellos, solo asentimientos secos y miradas de respeto mutuo, el lenguaje de los hombres de campo, que saben que el afecto se demuestra enseñando a sobrevivir y a proteger lo que es suyo. María observaba estas interacciones desde el porche, con las manos ocupadas desgranando maíz o remendando ropa, sintiendo una paz extraña que le llenaba el pecho. La ansiedad crónica que la había acompañado desde la muerte de su esposo
Ese nudo en el estómago que le gritaba que el mundo era un lugar peligroso, se había disuelto en la certeza de que allí, tras la reja oxidada, estaban a salvo. Ya no era la viuda invisible que bajaba la cabeza ante los capataces. Ahora caminaba por la hacienda con la autoridad de quien se ha ganado su lugar a pulso. Sus hijos ya no la miraban con hambre y miedo, sino con una admiración tranquila, reconociendo en ella a la generala que había tenido el coraje de cruzar el desierto para salvarlos. Abajo en el valle, la leyenda de la familia del ogro creció y mutó. Los habitantes del pueblo, los mismos que les habían cerrado las puertas, murmuraban historias fantásticas sobre pactos con el diablo o tesoros escondidos, incapaces de aceptar que la simple bondad humana pudiera florecer en un lugar tan inhóspito. Nadie se atrevía a subir para comprobar la verdad. El miedo al viejo y a su escopeta seguía siendo un muro eficaz. Pero ahora ese aislamiento no era un castigo para María y los suyos, sino un escudo protector. Sabían que el mundo exterior no tenía nada que ofrecerles más que desprecio, así que le dieron la espalda al valle y construyeron su propio universo autosuficiente, donde la única ley que importaba era la lealtad a la familia que habían elegido formar. Una noche de invierno, similar a aquella primera noche de tormenta, Melquiades cayó enfermo. No fue algo repentino, sino el colapso inevitable de una maquinaria que ha funcionado forzada durante demasiado tiempo. María lo cuidó con la misma ferocidad con la que había cuidado a sus hijos, velando su sueño, obligándolo a beber caldos de hierbas, limpiando su frente con paños húmedos. Por primera vez, los roles se invirtieron completamente. El gigante protector era ahora el niño vulnerable, dependiendo de la mujer que había llegado a su puerta pidiendo auxilio. En sus delirios de fiebre, el viejo llamaba a su esposa muerta, pero cuando abría los ojos y veía a María, no había decepción en su mirada, sino un alivio profundo y lúcido de no estar muriendo solo en la oscuridad. Fue durante esa convalecencia cuando Melquiades tomó la decisión final, impulsado por el terror de dejar desprotegidos a quienes se habían convertido en su razón de existir. Sabía que, sin él, los buitres del pueblo, hombres como don Anselmo, el capataz que había expulsado a María, subirían a la sierra con papeles falsos y abogados corruptos para reclamar la tierra y echar a la viuda intrusa de nuevo a la carretera. Con un esfuerzo titánico, mandó llamar al único notario del pueblo vecino que consideraba honesto, pagando una suma exorbitante para que subiera hasta la hacienda. José, ya un hombre joven con la mirada dura de su mentor, bajó a buscarlo armado con la vieja escopeta, asegurándose de que el hombre de leyes llegara sin contratiempos. La firma del testamento fue un acto solemne y seco, realizado en la mesa de la cocina bajo la luz de una lámpara de petróleo. Melquiades, sentado en su sillón con la respiración entrecortada, dictó su voluntad con voz clara, desafiando a la muerte que esperaba en la esquina. Todo, dijo, golpeando la mesa con el dedo índice, cada piedra, cada árbol, cada cabeza de ganado, todo es para María y sus 7 hijos, con mi apellido o sin él. Ellos son la única sangre que esta tierra reconoce. El notario, intimidado por la presencia del viejo y la mirada fiera de María, redactó el documento sin hacer preguntas, sellando legalmente lo que la vida ya había unido con lazos mucho más fuertes que la tinta. Cuando el notario se fue, Melquiades se quedó mirando el fuego, agotado pero tranquilo. Llamó a María y le pidió que se sentara cerca. No hubo discursos sentimentales, eso no era propio de él. Solo la miró a los ojos, esos ojos oscuros que una vez le habían desafiado en el porche, y le dijo con voz ronca: «Tú no me debes nada, mujer. Fui yo quien salió ganando en aquel trato. Me trajiste la vida cuando yo solo esperaba el final. Esta casa estaba muerta antes de que tú golpearas la puerta». María le tomó la mano.
esa mano enorme y áspera, que tantas veces había trabajado la tierra para ellos, y se la apretó en silencio, sellando una despedida que no necesitaba lágrimas para ser verdadera. La carreta de madera seguía allá afuera, en el patio, ahora casi totalmente cubierta por una enredadera de flores silvestres moradas que la habían reclamado como suya. Las ruedas se habían hundido en la tierra hasta la mitad, fusionándose con el suelo, incapaces de girar nunca más. Se había convertido en parte del paisaje, una cicatriz hermosa en la faz de la hacienda. Los niños, que ahora eran jóvenes fuertes, a veces se sentaban en sus bordes podridos para descansar después de la jornada, sin recordar ya el dolor del hambre que habían sentido dentro de ese cajón, viendo en él solo un mueble viejo del jardín, ignorantes de que esa madera podrida era el altar sagrado de su supervivencia. El final de Melquíades no fue trágico, sino un apagarse suave, como una vela que ha consumido toda su cera y se extingue sin humo. Murió en su cama, una tarde de otoño, rodeado no por fantasmas del pasado, sino por 7 jóvenes vivos y una mujer que le sostenía la mano hasta el último suspiro. No hubo miedo en su rostro, solo la serenidad de quien deja sus asuntos en orden. La casa no quedó vacía con su partida. El silencio no regresó para reclamar los rincones. La vida continuó fluyendo por los pasillos, ruidosa y vibrante, tal como él lo había deseado en sus últimos momentos, sabiendo que su nombre y su memoria no quedarían grabados en una lápida fría, sino en el futuro de aquellos a los que había salvado, y que a su vez lo habían salvado a él. El funeral de don Melquíades fue un evento de una austeridad casi monástica, celebrado bajo el cielo plomizo de noviembre que parecía guardar luto junto con la tierra. No vinieron parientes lejanos a reclamar herencias, ni amigos de la juventud a llorar recuerdos falsos. Solo estaban María y sus 7 hijos, parados alrededor de un hoyo cavado en la loma más alta de la propiedad, desde donde se dominaba todo el valle que el viejo tanto había despreciado. José, con los hombros anchos y la mirada seca de quien ha aprendido a llorar hacia adentro, paleó la tierra sobre el ataúd de pino simple que ellos mismos habían construido. No hubo cura ni oraciones en latín. Solo el silencio respetuoso de quienes sabían que aquel hombre había encontrado su paz mucho antes de dejar de respirar, en las tardes tranquilas compartidas en el porche. La transición de poder en la hacienda no fue un acto burocrático, sino una evolución natural que nadie en el pueblo se atrevió a cuestionar. Los documentos legales que el notario había redactado quedaron guardados en un cajón, innecesarios ante la realidad tangible de que esa tierra ya reconocía a los hijos de María como sus legítimos dueños. José asumió el mando con la naturalidad de un heredero de sangre, replicando los gestos y las decisiones de Melquíades con una fidelidad asombrosa, mientras sus hermanos se repartían las labores del campo y el ganado. La hacienda del olvido, como la llamaban burlonamente abajo, se transformó en la hacienda de la esperanza, aunque nunca pusieron un letrero que lo anunciara. La prosperidad de sus cultivos y la gordura de sus reses hablaban por sí solas. María, liberada de la carga física del trabajo bruto, entró en una vejez prematura pero digna, convirtiéndose en la guardiana de la memoria doméstica. Su cuerpo, que había sido un instrumento de sacrificio durante la travesía del desierto, ahora descansaba en la misma mecedora donde Melquíades había pasado sus últimos años. Desde allí veía cómo sus hijos se convertían en hombres y mujeres de bien, cómo se casaban, algunos bajando al pueblo para buscar pareja y trayéndola arriba, desafiando los viejos prejuicios, y cómo la casona se llenaba nuevamente de ruidos infantiles. Pero sus ojos siempre volvían al mismo punto del jardín, el montículo verde donde yacía la vieja carreta, ahora casi invisible bajo el abrazo de la naturaleza. Con la llegada de los nietos, la historia de la carreta adquirió una dimensión mítica,
convirtiéndose en el cuento que se narraba en las noches de lluvia frente al fuego. Los pequeños miraban a su abuela con ojos desorbitados, incapaces de conectar a esa anciana de piel suave y cabello blanco con la guerrera esquelética de la leyenda que había cruzado el infierno empujando un cajón de madera. María les contaba la verdad sin adornos, sin omitir el hambre, el miedo o la desesperación, porque quería que entendieran que la vida que disfrutaban no era un regalo del cielo, sino un botín arrancado a la muerte con uñas y dientes. Les enseñaba que la dignidad no se come, pero es lo único que te mantiene de pie cuando no hay comida. La carreta finalmente cedió al tiempo. Un invierno, el eje podrido se partió, y las ruedas se desplomaron, integrándose definitivamente al suelo como si la tierra se la hubiera tragado. María sintió una punzada de melancolía al ver desaparecer el último vestigio físico de su dolor, pero luego comprendió que era lo correcto. Ese vehículo había cumplido su propósito, transportarlos de la muerte a la vida, y ahora descansaba, igual que Melquiades. En su lugar, crecieron flores silvestres de un rojo intenso, alimentadas por la madera en descomposición. Un recordatorio visual de que incluso de la miseria más absoluta puede brotar belleza, si se tiene la paciencia y el coraje para esperar la temporada correcta. A veces, cuando el viento soplaba desde el norte trayendo el polvo del camino, María sentía un escalofrío antiguo, el eco del terror de aquella primera noche a la intemperie. Pero entonces miraba a su alrededor. Veía los muros sólidos de la casa, los graneros llenos de maíz, el humo de la chimenea subiendo recto hacia el cielo, y el miedo se disipaba. Había aprendido que la seguridad no es un lugar físico, sino una construcción humana hecha de lealtad y trabajo. Don Melquiades le había dado las paredes, pero ella y sus hijos habían puesto el alma. La fusión entre la soledad del viejo y la necesidad de la viuda había creado algo indestructible, una fortaleza emocional contra la que el mundo exterior ya no podía atentar. La redención de María no fue volverse rica, ni dueña de tierras. Su verdadera redención fue ver que la cadena de pobreza y abandono se había roto para siempre. Sus nietos nunca sabrían lo que es dormir con el estómago pegado al espinazo, ni sentirían la vergüenza de ser expulsados de un lugar por ser pobres. Esa ignorancia bendita de sus descendientes era su mayor trofeo, la medalla invisible que llevaba en el pecho. Había cambiado el destino de su linaje con una sola decisión, girando el timón de esa carreta hacia la montaña prohibida cuando todo le decía que se rindiera. Había apostado todo a una carta imposible, y había ganado la partida contra el destino. En sus últimos días, María pasaba horas en silencio, observando el horizonte con una sonrisa tenue. Ya no esperaba nada, ni temía nada. La muerte, cuando viniera, no sería esa figura esquelética que la persiguió en el camino, sino una vieja amiga que venía a decirle que el trabajo estaba terminado. Pensaba en don Anselmo, el capataz cruel, y no sentía odio, solo una lástima lejana. Él había vivido y muerto en su amargura, mientras que ella había encontrado amor en el lugar más improbable. La vida tiene una ironía justicia. A veces, quienes te cierran una puerta, te están empujando, sin saberlo, hacia el palacio que te estaba esperando. Cuando María falleció, años después, lo hizo durmiendo, con la tranquilidad de quien ha dejado la casa limpia y las cuentas saldadas. La enterraron junto a Melquiades, en la misma loma, uniendo en la muerte lo que la vida había entrelazado. No hubo tristeza desgarradora en su despedida, sino una celebración de una vida que había desafiado todas las estadísticas. Los 7 hijos, ya con canas en las sienes, lloraron, sí, pero también brindaron con mezcal del bueno,
mirando hacia el camino que serpenteaba abajo, ese camino del olvido, que para ellos siempre sería el camino del regreso a casa, la ruta sagrada de su salvación. Hoy, si pasas por esa región de San Luis Potosí, verás las ruinas de muchas haciendas que cayeron con el tiempo. Pero allá arriba, en la sierra, sigue habiendo una casa donde siempre sale humo de la chimenea, y donde la puerta nunca se le cierra a quien llega con hambre. Dicen que en las noches de viento, si prestas atención, no se oyen lamentos ni cadenas, sino el chirrido lejano de una carreta de madera, y la voz firme de una mujer que le susurra a la oscuridad que no se rinda. Porque al final, la herencia más grande que María dejó no fue la tierra. Fue la certeza inquebrantable de que el amor de una madre es la fuerza más poderosa de la naturaleza, capaz de convertir un desierto en un jardín. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.